Buenas tardes, mi nombre es Cristian Bermúdez. A mí me correspondió el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Como preámbulo, el reconocimiento con arreglo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos no puede realizarse el ideal del ser humano libre, liberado del temor y de la miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como sus derechos civiles y políticos. Categorías de este pacto, las categorías de derechos de este pacto: derechos económicos, derechos sociales y derechos culturales. En su artículo primero, las obligaciones del Estado de respetar y garantizar. En el numeral primero, todos los pueblos tienen derecho a la libre determinación. En virtud de este derecho se establecen libremente su condición política y promueven asimismo a su desarrollo económico y social. Artículo en el numeral primero: adoptar medidas tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, específicamente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos que disponga. En su numeral segundo, los estados partes en el presente pacto se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos en que en él se enuncian sin discriminación alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Los países en desarrollo, teniendo en cuenta su economía nacional, podrán determinar en qué medida garantizan los derechos económicos reconocidos en el presente pacto. Obligaciones de los estados: el respeto, la garantía, la promoción. Artículo cuarto. Los estados partes en el presente pacto reconocen que en ejercicio de los derechos garantizados conformes al presente pacto por el Estado, solo podrán someter tales derechos únicamente a las limitaciones dadas por ley, solo en medida compatible con la naturaleza de esos derechos y con el exclusivo objeto de promover el bienestar general de una sociedad democrática. Esto queriendo decir que aquella actuación en la cual se obre en contra de alguna disposición dada por el presente pacto tiene que ser siempre buscando el bienestar general de la sociedad, independientemente no esté consagrado en el pacto. En el artículo 5 habla de que ninguna disposición del presente pacto podrá ser interpretada en el sentido de reconocer derecho alguno a un Estado, grupo o individuo para emprender actividades o realizar actos encaminados a la destrucción de cualquiera de los derechos o libertades reconocidos en este pacto o a su limitación en medida mayor que prevista en él. Este artículo sexto, en su numeral primero, habla del derecho al trabajo, buscando pues la preservación de la libre economía. Los estados partes en el presente pacto reconocen el derecho a trabajar, que comprende el derecho de toda persona a tener una oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado. Y en su numeral segundo, ya un poco también de la formación para el trabajo, en el cual pues habla de las medidas que habrá de adoptar cada uno de los estados partes del presente pacto para lograr de este derecho, de la formación técnico-profesional, la preparación de programas, normas técnicas encaminadas a obtener un desarrollo económico, social y cultural. En su artículo séptimo habla de que de las condiciones o de las calidades del trabajo. Entonces, en el literal A habla de una remuneración justa para todos los trabajadores. En su literal B, de que todos los trabajos deben tener seguridad e higiene. En su literal C, la oportunidad de ser promovidos, la oportunidad que deben tener todos los trabajadores para ascender dentro de sus trabajos. Y pues por supuesto el literal D, que habla de que tengan un descanso justo. En el artículo octavo, pues digamos que habla ya más encaminado a los
a las calidades que se adquirieron ya hace unos 200 años y que poco a poco han venido siendo adoptadas por los diferentes países, como es tener la facilidad de que los trabajadores generen sindicatos, estos sindicatos generen federaciones y estas federaciones pues confederaciones o entidades internacionales, por supuesto, respetando el derecho a la huelga. El artículo 9, en el cual pues todos los estados parte reconocen el derecho que tienen todas las personas a un sistema de seguridad social o de inclusión social, dependiendo pues del sector del mundo en el cual se ubiquen, buscando pues mejorar las calidades de vida de los trabajadores. Y por supuesto pues digamos que en el cual los estados reconocen a la familia como elemento natural y fundamental de la sociedad, buscando pues obviamente la preservación, que se debe conceder especial protección a las madres en periodo de gestación antes y después del parto. Continuando con el artículo 10 en su numeral tercero, se deben adoptar medidas especiales de protección, asistencia en favor de todos los niños y adolescentes sin discriminación alguna por razón de filiación o cualquier otra condición. Debe protegerse a los niños y adolescentes contra la explotación económica y social, su empleo en trabajos nocivos para su moral y su salud, o en los cuales peligre su vida o se corra riesgo de perjudicar su desarrollo normal. Será sancionado por la ley. Los estados deben establecer también los límites de edad por debajo los cuales queda prohibido y sancionado el trabajo infantil. En el artículo 11, los estados partes de este pacto reconocen que toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y para su familia, incluyendo alimentación, vestido y vivienda. Los estados partes también reconocen que toda persona debe estar protegida contra el hambre y en su siguiente numeral nos habla de la distribución equitativa de los alimentos a nivel mundial, pues tratando de que tanto con las políticas nacionales y con las políticas internacionales se busque que la distribución de los alimentos sea lo más equitativa posible. En el artículo 12, los estados partes en el presente pacto reconocen el derecho a que toda persona tenga el más alto nivel posible de salud física y mental. Y entre las medidas que busca mejorar este ítem está pues la reducción de la mortalidad y de la mortalidad infantil, el sano desarrollo de los niños, el mejoramiento en todos los aspectos de higiene del trabajo y de medio ambiente, la prevención y el tratamiento de enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de toda índole, y la creación de condiciones que aseguren a toda la asistencia médica, servicios médicos en casos de enfermedad. En el artículo 13 busca que todos los estados que hacen parte de este pacto reconozcan el derecho de toda persona a la educación como tema principal. Conviene que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. Convienen asimismo en que la educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre su comunidad y todas las naciones, sin importar grupos raciales, étnicos o religiosos, y promover las actividades de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz. En su numeral segundo, los estados parte en el presente pacto reconocen como objeto lograr el pleno ejercicio de este derecho, pues anuar esfuerzos para que este derecho se pueda llevar a cabo. Un literal que me llamó mucho la atención de este pacto, que no lo conocía, es que se comprometen a la enseñanza primaria obligatoria y asequible para todos gratuitamente. La enseñanza secundaria en sus diferentes formas, incluso la enseñanza secundaria técnica y profesional, debe ser generalizada y hacerse asequible a todos,
por cuantos medios sean apropiados y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita, buscando que todo el mundo sea educado en algún momento de la historia. Que la enseñanza superior debe hacerse igual asequible a todos sobre la base de la capacidad de cada uno, cuantos medios sean apropiados y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita. Debe fomentarse o intensificarse la medida de lo posible la educación fundamental para aquellas personas que no hayan recibido o terminado el ciclo completo de su instrucción primaria, buscando la alfabetización mundial. Y en su numeral tercero, los estados partes en el presente pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres, en su caso de los tutores legales, de escoger para sus hijos o pupilos escuelas distintas a las creadas por las autoridades públicas, siempre que aquellas satisfagan las normas mínimas que el Estado escriba y apruebe en materia de enseñanza, y de hacer que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. El artículo 14 del presente pacto, en el momento de hacerse parte en él, aún no haya podido instituir en su territorio metropolitano o en otros territorios sometidos a su jurisdicción la obligatoriedad de la gratuidad en la enseñanza primaria. ¿Esto qué quiere decir? Que en el momento en el que nuestro país se sumó a este pacto, sabemos bueno, más adelante contaré en qué fecha fue exactamente, en el año 69, la educación no era gratuita y había un costo de matrícula, aunque mínimo, no era totalmente gratuita. Pero busca que desde la ratificación de este pacto por nuestro país, pues se generó ese compromiso para el cual la educación sea hoy en día totalmente gratuita. En el artículo 15, pues digamos que ya es algo un poco más en relación a los derechos de autor, pues habla de que la participación en la vida cultural, de gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones, buscando esto también la globalización en todo el mundo, pues que todos los avances tecnológicos que tenga el planeta puedan ser para todos y no solamente para los países que lo desarrollan, beneficiarse con con la protección de intereses morales, materiales que correspondan por las producciones científicas, literarias o artísticas que sea este país autor, digamos que nuestro país traído en la ley 86 de 1982, si mi memoria no me traiciona. Esto en relación al artículo 15. A que todos los países parte de este acuerdo se comprometen a presentar de conformidad con esta parte del pacto informes sobre las medidas que hayan adoptado. Aquí ya vamos a ser un poco más técnicos en relación a lo que este pacto invita a todos los estados partes y pues a su consejo, que en un momento más adelante hablaré, que es el encargado de vigilar a todos los estados. Pues habla también de las etapas que tienen en su artículo 16, las etapas que tienen los informes, cuáles son las características, el cual pues es un tema no muy profundo, pues digamos que a grandes rasgos, los estados partes en el presente pacto presentarán sus informes por etapas, con arreglo al programa que establezca el Consejo Económico y Social en el plazo de un año desde la entrada en vigor del presente pacto, previa consulta a los estados partes y con los organismos especializados. Los informes podrán señalar circunstancias y dificultades que afecten el grado de cumplimiento de las obligaciones. Cuando la información pertinente hubiera ya sido proporcionada a las Naciones Unidas o a algún organismo especializado por esta parte, no será necesario repetir dicha información, sino basta con hacer referencia concreta a los informes. Artículo 18. Las atribuciones del Consejo Económico y Social. En virtud de las atribuciones que la Carta de las Naciones Unidas le confiere en materia de derechos humanos y libertades fundamentales, podrá concluir acuerdos con los organismos especializados sobre la presentación por tales organismos de informes relativos al cumplimiento.
disposiciones generales de este, que corresponden a su campo de actividades. Estos informes podrán contener detalles sobre decisiones, recomendaciones que en relación de ese cumplimiento hayan aprobado los órganos competentes. En el artículo 19 es, digamos que, las facultades que tiene el Consejo Económico y Social para dar traslado a los diferentes órganos especializados o a los diferentes órganos de las Naciones Unidas. En este caso, más exactamente en el artículo 21, habla de la capacidad que tiene este Consejo para presentar un informe a la Asamblea General que pues es conformada por todos los estados parte de las Naciones Unidas. Y en el artículo 20 es la posibilidad que tiene los estados para presentar observaciones o salvedades a los informes dados por el Consejo Económico y Social. En su artículo 22, el Consejo Económico y Social podrá señalar atención de otros órganos de las Naciones Unidas, lo dije hace un momento, pero pues tiene artículo un poco más explícito en el cual dice que puede remitir los informes y que puede hacer solicitudes a los demás órganos parte del pacto. Procedimientos los cuales aceptan los países miembros del pacto. Entonces, en el artículo 23, los países parte convienen que en aquellas medidas de orden internacional destinadas a asegurar el respecto de los derechos que se reconocen en el presente pacto comprenden procedimientos tales como la conclusión de convenciones, la aprobación de recomendaciones, la prestación de asistencia técnica y la celebración de reuniones regionales y técnicas para efectuar consultas y realizar estudios organizados con la cooperación de los gobiernos interesados. En su artículo 24, ninguna disposición del presente pacto deberá interpretarse en menoscabo de las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas. Esto quiere decir que recordemos que la Carta de las Naciones Unidas es unas recomendaciones, digámoslo así, para que sea fácil de recordar. Este pacto tiene esa misma calidad. Ninguna disposición del presente pacto podrá interpretarse en menoscabo del derecho inherente de todos los pueblos a disfrutar, utilizar plena y libremente sus riquezas y recursos naturales, pues digamos que respetando también un poco la autonomía de cada uno de los países parte. En el artículo 26, pues digamos que habla algo de las características del pacto. El presente pacto estará abierto a la firma de todos los Estados miembros de las Naciones Unidas o miembros de algún organismo especializado. El presente pacto estará sujeto a ratificación, quedará abierto a la adhesión también. La adhesión se efectuará mediante el depósito de un instrumento de adhesión en poder del secretario general de las Naciones Unidas y en ese caso el secretario general de las Naciones Unidas informará cuando un Estado se sume al pacto o se adhiera al pacto. El mecanismo de ratificación, artículo 27, el presente pacto entrará de igual manera que la Carta de las Naciones Unidas, entrará en vigor después de transcurridos 3 meses a partir de la fecha del 35º instrumento de ratificación o de adhesión en poder del secretario general de las Naciones Unidas. En su numeral segundo, para cada Estado que ratifique el presente pacto o se adhiera a él después de haber sido depositado el 35º instrumento de ratificación o de adhesión, el pacto entrará en vigor transcurridos 3 meses a partir de la fecha en que tal Estado haya depositado su instrumento de ratificación. Las disposiciones generales del presente pacto serán aplicadas a todas las partes componentes de los estados federales sin limitaciones ni excepción alguna. Voy a poner un ejemplo para tratar de aclarar este artículo. Digamos que naciones federales podría ser Estados Unidos, el cual se unió a este pacto, pero no lo ha ratificado. Pero bueno, para tratar de traer al ejemplo, quiere decir que si Estados Unidos acepta el pacto o ratifica el pacto mejor,
Todos los estados, sin discusión alguna, no tendrán derecho a oponerse. En su artículo 29 habla pues del procedimiento de las enmiendas, de que cada estado radicará alguna enmienda que quiera que sea sometida ante el secretario general y el secretario general eh, lo dará a conocer y pues todo el procedimiento de las mismas, lo cual pienso que en este momento no es de sustancial de la exposición. En el artículo 30, las notificaciones, cómo es el procedimiento de las notificaciones, cuál es el proceso en el cual el secretario tiene que hacer pues el trámite de todo esto. Y el artículo 31 es como ya el cierre del pacto, en el cual el presente pacto, cuyos textos en chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos y serán depositados en los archivos de las Naciones Unidas. El secretario general de las Naciones Unidas enviará copia certificada del presente pacto a todos los estados mencionados en el artículo 26, que son prácticamente todos los que hacen parte de las Naciones Unidas. El Consejo Económico y Social, que es el ente el cual regula, porque este Consejo Económico y Social fue creado al mismo tiempo con las Naciones Unidas, en el cual inicialmente bueno, tiene 54 miembros, la Asamblea General nombrada por un periodo de 3 años, nacionalidad de los estados parte, fundación en el año 1945, tiene varios tipos de sesiones, pues de reuniones, digámoslo así, en el cual pues tratan diversos temas. Estados que hacen parte, nuestro país hace parte de este pacto desde el año 1966, pero fue ratificado por el Estado colombiano el 29 de octubre de 1969. Países cercanos e importantes que hayan sido ratificados en este pacto: Brasil, Bolivia, Rusia, China, México, España. Estados sin ratificar, el cual pues ya hacen, pues digamos que falta solamente el paso de la ratificación: Estados Unidos. Muchas gracias.